Es una entrevista que le dio al diario El País Juan Orlando Hernández. ¿Qué va a hacer después de salir del poder? ¿Cuáles son las respuestas de Juan Orlando Hernández y cuáles son sus argumentos en torno a los señalamientos que se le hacen en los Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Atención a esta información importante. Atención. Atención, mucha atención. Radio Globo informa. Atención. Atención. Juan Orlando Hernández, en entrevista concedida al diario El País de España, revela que irá al Parlamento Centroamericano una vez que se le coloque la banda presidencial a Xiomara Castro, lo que prolongaría su inmunidad en caso de petición de extradición. Atención a esta información importante. Atención, mucha atención. Radio Globo informa. Atención. Tras la derrota por casi 15 puntos del conservador Partido Nacional en las elecciones presidenciales, Honduras cambiará de rumbo el próximo 27 de enero con la llegada de Xiomara Castro al poder. El presidente Juan Orlando Hernández, de 51 años, dejará el cargo tras una convulsa gestión de 8 años marcada por su polémica reelección, el fenómeno de las caravanas de migrantes, el fin de la ayuda internacional en la lucha contra la corrupción y la condena contra su hermano Tony Hernández a cadena perpetua por meter toneladas de cocaína en Estados Unidos. Una condena tras un juicio en una corte de Nueva York en el que el nombre del actual presidente de Honduras salió a relucir en más de 100 ocasiones por complicidad con el cártel de los Cachiros. A este rosario de problemas que rodearon su gestión se suma la llegada de dos tormentas tropicales que destruyeron una buena parte del sector productivo del país. Mientras el fantasma de la extradición sobrevuela la recta final de su mandato, el dirigente conservador se defiende insistiendo en que paga las consecuencias de haber extraditado a 27 capos y de su lucha contra el narcotráfico, que asegura ha reducido en un 90% el paso de drogas hacia Estados Unidos y los homicidios en un 60%, lo que ha permitido a Honduras dejar de ser el país más violento del mundo. En una de esas pocas entrevistas concedidas antes de dejar el cargo, Hernández revela en una conversación vía Zoom que un minuto después del traspaso del poder se integrará al Parlamento Centroamericano. Atención, mucha atención. Radio Globo informa. Atención. Atención, Juan Orlando Hernández señala que un minuto después del traspaso del poder se integrará al Parlamento Centroamericano, lo que le garantiza la inmunidad diplomática en caso de que la justicia estadounidense lo reclame. Le pregunta el periodista del diario El País de España. Termina su mandato con uno de los índices de aprobación más bajos del continente. ¿A qué cree que se debe? Responde Juan Orlando Hernández. Cuando veo los números comparados con la región, estamos en el punto medio y a veces un poco más arriba. Todos los gobiernos que han enfrentado la pandemia se han visto afectados y a eso se añaden las tormentas tropicales que suponen grandes desafíos y la gente está con un humor muy delicado. No sé qué números ha visto usted, pero las encuestas que he visto yo, a pesar de que vamos de salida, estamos en la media o arriba. ¿Qué encuestas?, le repregunta el periodista. Y Juan Orlando Hernández responde: hay una encuesta mexicana y otras también colombianas, chilenas. Qué bueno que pueda revisarlas. Le pregunta el periodista: ¿teme que Estados Unidos pida su extradición? Responde Juan Orlando Hernández: he hablado extensamente sobre el tema, pero le resumo 3 cosas. Nadie que estuviera ligado al crimen organizado se atrevería a aprobar, como yo hice, la extradición, una ley de incautación de bienes ilícitos o emprender una depuración de la Policía Nacional, que hasta mi llegada estaba en manos de narcotraficantes. Son 3 procesos que se apoyan en otras instituciones como la Fiscalía, el Congreso y el Poder Judicial.
Le digo esto porque es obvio que habría consecuencias de parte de capos que lo han perdido todo. Este tema quedó resuelto en los tribunales de Nueva York por un hecho interesante. La DEA aportó grabaciones secretas de los mismos capos en las que se escucha decir que no se puede llegar a acuerdos con Juan Orlando Hernández. Esas evidencias destruyen totalmente lo que se ha dicho en el juicio. Entonces, asunto resuelto, dice Juan Orlando Hernández. Continúa la entrevista del periodista El Diario El País y la defensa de Juan Orlando Hernández como un gato acorralado. Mucha atención ante la interrogante. ¿Cuesta creer que usted no supiera nada de lo que hacía su hermano? La respuesta es: los mismos capos que se extraditaron, que huyeron o se entregaron por las presiones que nosotros estábamos haciendo, son los que están diciendo eso. Va a ser interesante ver el efecto de esa grabación secreta de la DEA, porque va a provocar algo muy fuerte. Y continúan las preguntas del periodista. Fuerte. ¿Más nombres? A lo que responde Juan Orlando Hernández: no quiero decir que los mismos capos en esas grabaciones admiten que no podían ni tan siquiera acercarse a mí, y menos llegar a acuerdos conmigo. Sería bueno que leyera y revisara esos expedientes y se dará cuenta de lo poderoso que son. Pregunta: ¿en qué juicio contra su hermano fue citado 104 veces por los narcotraficantes, conociendo a la justicia estadounidense? ¿Está usted tranquilo? Responde el presidente Juan Orlando Hernández: el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando iniciaron las deportaciones, agradecía a cada una con una frase al presidente Juan Orlando Hernández, porque sin él no hubiera sido posible la extradición. En la época de Obama, congresistas y senadores agradecieron todo lo que esta administración había hecho en la lucha contra el narcotráfico, y el Comando Sur ha estado aquí trabajando con nosotros y diciendo que Honduras es un socio confiable y admirable. Es la misma idea repetida por todas las agencias que están trabajando en Honduras, incluido el Departamento de Estado. Y continúa también la entrevista del periodista de Diario El País. Sí, entiendo bien su tranquilidad, le pregunta el periodista. ¿Radica en unas conversaciones secretas que usted dice que la DEA tiene? Responde Juan Orlando Hernández: las grabaciones secretas de la DEA son tan contundentes que revelan que los delincuentes allá en Nueva York están cayendo en perjurio con tal de lograr que les reduzcan las penas, que les regresen bienes o que protejan a su familia, y también de paso es una venganza. Es bien simple. Pregunta, le dice el periodista. Le pregunto de nuevo: ¿nunca supo de lo que estaba haciendo su hermano? Responde Juan Orlando Hernández: mire, a mí me parece realmente sorprendente lo que dijeron todos esos tipos, y para muchos hondureños igual. Le repito, esperemos el efecto de esas grabaciones de la DEA. Le pregunta el periodista: ¿a qué se dedicará a partir de ahora? Atención a la respuesta de Juan Orlando Hernández cuando el periodista del Diario El País de España le pregunta a qué se dedicará a partir de ahora. Atención, mucha atención. Radio Globo informa. Atención. ¿A qué se dedicará a partir de ahora? Ante esta interrogante le responde el presidente Hernández: por ley, a cada presidente de Centroamérica le toca formar parte del Parlamento Centroamericano cuando termina su gestión. Eso es lo que está planteado, y desde ahí vamos a contribuir a la integración centroamericana. Quiero aprovechar mi presencia aquí para lograr ampliar la unión aduanera con Guatemala, que ha tenido un tremendo impacto en el Producto Interno Bruto de Honduras y Guatemala. Hay toda una agenda interesante y productiva que le va a hacer bien a Centroamérica. Pregunta: ¿no es eso prolongar su inmunidad en caso de que lo reclame Estados Unidos? Mucha atención a esta respuesta. Atención, mucha atención. Radio Globo informa. Atención. Juan Orlando Hernández justifica su respuesta ante la pregunta que no es eso prolongar su inmunidad en caso de lo que los Estados Unidos le reclame por irse al Parlamento Centroamericano, y responde: todos los presidentes de Centroamérica por tratado
al terminar su mandato se incorporan al Parlamento. No es un tema que yo esté buscando. Eso es así. Oiga, le responde al periodista. Pregunta del periodista. A la vista del desgaste, ¿piensa que fue una buena decisión forzar su reelección en el 2017 y las turbias elecciones de después? Responde Juan Orlando Hernández. La reelección en Honduras a nivel de diputados y alcaldes ha sido habitual. Hay alcaldes que han sido reelectos 6 veces y en países como Alemania y otros europeos es una constante. Siempre dijimos que al darse este proceso sería el pueblo el que decidiría en una votación. Se dijo también que había fraude, pero cuando se revisaron y volvieron a contar uno a uno los votos ante los observadores y los medios de comunicación, resulta que ganaron o que ganamos. Por eso se terminó ese debate y ya la oposición ni lo menciona. Pregunta del periodista. Compararse con Alemania parece un poco forzado. En Honduras fue estrangular las leyes y las instituciones. Responde Juan Orlando Hernández. Fíjese que tuvimos relativa calma después del proceso electoral. Le repregunta el periodista. 22 muertos. Y Juan Orlando responde. Yo diría que por falta de información fluida. Después, comparado con la región, no se han vuelto a ver los problemas de Chile, Colombia o Estados Unidos. No tendríamos como resultados sociales, económicos y políticos si no hubiera relativa calma. También hay algo importante. Ha existido una propaganda sistemática de ataque a nuestro gobierno y a nuestro partido. 3 meses después de la reelección, me reuní con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que juegan un papel importante en las elecciones. Y además, agrega, les dije que no habría más reelecciones, pero la oposición dijo que iría aún por un tercer periodo. Después en la elección dijeron que quitaría al candidato de mi partido para ponerme yo. Luego que si perdía el Partido Nacional habría una crisis y más adelante habría un golpe de Estado, cosa que tampoco sucedió. Quiero decir que siempre hubo una campaña de desinformación, pero ahora vivimos una situación de paz y tranquilidad donde la democracia es la regla. Me vende con un éxito suyo que gane la ilegalidad. Perdón, le dice el periodista, me vende como un éxito suyo que gane la legalidad. Respuesta de Juan Orlando Hernández. Le estoy haciendo un recuento de toda una serie de eventos de desinformación que es producto de una campaña de propaganda que montaron desde hace mucho tiempo. Pero le preguntaba por la reelección. ¿No fue eso llevar al país al límite y tensar la vida política? Le consulta. Le responde, mi planteamiento fue que el Congreso regulara la reelección y mandamos 2 proyectos para ello, pero la oposición no quiso. Ahí están los documentos. Creemos que deben reglamentarse la reelección, como en otros países del mundo, con un sistema presidencialista donde la regla es la reelección y la excepción es que no exista. Si no hubiéramos hecho un buen gobierno, no hubiéramos sido reelectos. Pregunta. Las caravanas de migrantes comienzan con usted y han sido una constante en su gobierno. ¿Cree que tiene alguna responsabilidad? La respuesta de Juan Orlando Hernández. Honduras siempre ha tenido un flujo migratorio propio hacia Estados Unidos. Hay familias ya instaladas que buscan a sus hijos y hermanos. Y cuando las reglas en el tema migratorio en Estados Unidos se relajan, el flujo es mayor. Pero hay otro componente y es el de los extranjeros pasando por Honduras. Y continúa en su respuesta, haitianos, cubanos, sudamericanos, africanos que pasan por Colombia y el Darién, también vimos un incremento fuerte después de las 2 tormentas tropicales ETA y IOTA que afectaron el Valle de Sula de gran producción industrial. Cuando llegamos en 2014, uno de los principales motivos de la emigración era la inseguridad y la emigración era... Y también redujimos el paso de la droga por Honduras en un 95% y los homicidios en un 60% para dejar de ser el triste título del país más violento del mundo y en un 90% la tasa de secuestros y la extorsión. Pero obviamente la pandemia y las tormentas han producido una crisis económica de la que nos estamos recuperando. Más bien, mucha gente está regresando de Estados Unidos a Honduras. Pregunta del periodista. ¿La corrupción sigue siendo un problema en Honduras?
¿por qué no permitir que siguiera el trabajo de la Comisión contra la Corrupción de la OEA, Maxi? Responde: nosotros trajimos la Maxi y fue mi gobierno quien se lo pidió a la OEA, con quien firmamos un convenio por 4 años. Ese convenio fue revisado por la Corte Suprema de Justicia, que dijo que iba en contra de los principios constitucionales del país. Y después el Congreso dio por terminado el acuerdo al finalizar los 4 años. Fue el Congreso el que dijo que no había condiciones para una ampliación. Pero no es que nosotros interrumpiéramos la presencia de la Maxi. Tampoco la OEA decidió continuar. Pregunta: ¿la decisión no tiene que ver con las acusaciones contra diputados de su partido de la corrupción en su gobierno? Respuesta: todos los países son muy celosos de su soberanía y de sus instituciones, y en los que los últimos 8 años se ha judicializado como nunca casos de corrupción. Antes eran impensables sentencias a 10 años de prisión, pero nosotros impulsamos la lucha anticorrupción. Montamos un sistema de transparencia con organismos internacionales y los pasos que ha dado Honduras no los ha dado cualquier país. Ahora es normal que se investigue, se judicialice y a veces haya sentencias. En el caso de la Maxi también hubo críticas por la instrumentalización de la justicia y su sesgo ideológico. Hubo un conflicto interno dentro de la Maxi y entre ellos se sacaron videos y grabaciones acusándose mutuamente. Eso fue público. Le aseguro que Honduras tiene un sistema de justicia fuerte que antes no tenía. Pregunta del periodista: su viaje a Nicaragua poco antes de las elecciones generales transmite la sensación de que buscaba un lugar seguro para escapar en caso de que Estados Unidos pida su extradición. Respuesta de Juan Orlando Hernández: ya le expliqué que con esas grabaciones secretas de la DEA en una corte de Nueva York, ese tema está resuelto. El viaje a Nicaragua fue para resolver los problemas limítrofes en el Golfo de Fonseca. No solamente es un trabajo personal, sino también de la Cancillería y las Fuerzas Armadas. Logramos un tratado que esperábamos desde hace décadas. Al consultarle qué rumbo cree que tomará Honduras con la victoria de Xiomara Castro, responde: ellos sabrán. El presidente Zelaya y su esposa, la presidenta electa Xiomara Castro, ya estuvieron en un gobierno anterior. Creo que eso da un aprendizaje muy importante. En este momento están enfocados en planteamientos de reactivación económica con los vecinos de la región e incluyendo a sectores de la sociedad. Hasta ahora yo diría que son muy buenos mensajes. Creo que el empleo es el mayor desafío después de la pandemia, pero cuentan con una base económica con mucho potencial. Cerraremos el periodo con un crecimiento superior al 10% y eso es un impulso para el próximo gobierno. Además, sigue en la respuesta: sin embargo, ahora hay un dilema. En la campaña, el partido que ganó planteó que iba a romper con Taiwán y abrir las relaciones con China, y habrá que ver qué pasa con eso. Recientemente Nicaragua también rompió con Taiwán. Y para nadie es desconocido el debate comercial y geopolítico entre China y Estados Unidos. Ese es un factor que marcará mucho los próximos años. Por el momento, el nuevo gobierno ha dado a entender que seguirá con Taiwán, pero este será un asunto clave. Bien, esta es parte de la justificación de Juan Orlando Hernández en torno a este tema de irse para el Parlamento Centroamericano. Es cierto, pero no todos los expresidentes van a ocupar una curul del Parlamento Centroamericano. Le puedo citar: don José Manuel Zelaya Rosales no ocupó la curul. Don Ricardo Maduro tampoco. Ni tampoco don Porfirio Lobo Sosa. No. Ninguno de ellos fue. Entonces no es cierto. Más bien, creo que más bien en la administración de Maduro se suprimió el presupuesto para no dárselo al Parlamento, porque dijo que era un elefante blanco. Y por lo general lo que hacen es mandar a los designados. Sí. Es mandar a los designados. Y Ricardo Álvarez ya está allá. Y Ricardo Álvarez en este momento salió ya. Sí. Sí, ya fue nombrado por. Sí. Sí, como. Sí, porque y está Juan Orlando Hernández también. Ellos no se someten en una planilla no, eso lo hace el partido. Sí, pero ahora... Al presidente se va por automáticamente, de acuerdo al reglamento del Parlamento. Claro, bajo la figura presidencial, pero presentan una planilla. Sí. Presentan una planilla, entonces los partidos sacan más, los partidos mayoritarios. Pero antes, cada partido político con solo postular
el candidato a la primera diputación ya prácticamente era electo al Parlamento Centroamericano. Hay varios que están así. El Paper tiene todos tienen. Digamos, la Democracia Cristiana también tenía. Don Lucas Aguilera estuvo ahí. Vamos tiene también. Augusto Cruz Asensio es diputado del Parlamento Centroamericano.